Muy buenos días. Quiero darles la más cordial bienvenida a este curso especializado de oratoria profesional. Este curso organizado por la Cámara Peruana de Comercio Exterior. Quien les habla, Jesús Alberto Paiva Samamé, tiene la oportunidad en esta ocasión de poder ofrecerles a ustedes este curso a manera de un conjunto de herramientas, estrategias, pero mucha experiencia detrás de todo lo que significa el arte de hablar en público. Por ello, considero relevante informarles a todos los que ya se van conectando a través de la transmisión del fanpage de la Cámara Peruana de Comercio Exterior, nos vayan colocando información sobre su nombre, así como del lugar de donde nos están escuchando y se han sumado a esta transmisión del curso de CAMEX Perú. Les comentaba entonces que, de acuerdo a mi experiencia y formación profesional, quien les habla es licenciado en Educación con especialidad de Lengua y Literatura por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. Yo soy chiclayano, norteño. Además, cuento con estudios de formación en posgrado en la Universidad Privada Antenor Orrego con una mención en Didáctica de la Educación Superior. Otros estudios complementarios que se relacionan también con una segunda especialidad de formación magisterial por la Católica. Y de igual manera tuve la experiencia de también obtener información respecto a recursos humanos, porque creo que las habilidades de comunicación son transversales y por ende, junto a mi formación profesional, mi experiencia laboral también me ha llevado a compartir diversos talleres, entre los que se destacan los talleres de comunicación efectiva, redacción, gestión de talento humano y, por supuesto, oratoria o arte de hablar en público. Este taller o esta temática yo ya la vengo trabajando aproximadamente hace unos 5 o 7 años más o menos. Así que para mí es un gusto el poder estar en esta oportunidad frente a ustedes a través de la virtualización para poder ofrecerles este curso de oratoria. Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué un curso de oratoria? Es muy importante, pero ello ustedes lo van a ir descubriendo a partir de la experiencia, de la información y de las actividades que se irán proponiendo. También indicarles que para efectos de contacto dejo ahí disponible mi correo electrónico, así como un número telefónico, a fin de establecer algún contacto posterior con relación a las actividades, presentaciones y otras actividades realizadas. Bien, quiero también comentarles, mientras ustedes van ingresando y se van sumando a la transmisión, que todo curso organizado por la Cámara Peruana de Comercio Exterior, y el mío en particular, pues responde a una intención, a un propósito. Lo que tiene como objetivo de aprendizaje es que ustedes, al final de este curso de oratoria, los participantes realicen presentaciones efectivas de alto impacto y que esas presentaciones a ustedes les permitan, por ejemplo, ofrecer sus habilidades de comunicación tanto en escenarios laborales como profesionales. Muy bien, entonces por aquí ya estoy también siguiendo, por si acaso, al mismo tiempo que ustedes se van sumando a la transmisión, voy recibiendo a través del Facebook, del fanpage de la Cámara Peruana de Comercio Exterior, información que ustedes mismos me están proporcionando. Por ejemplo, pedí un dato, ¿no? Básicamente que dijeran desde qué lugar del Perú nos están en este momento siguiendo y conectados al curso de oratoria para personas muy interesadas en fortalecer sus competencias comunicativas y de manera especial la comunicación oral. Herramienta muy importante en el mundo laboral y profesional y sin duda esto les va a permitir a ustedes potenciar, en algunos casos, desarrollar y fortalecer en otros una habilidad que es transversal y que no conoce de actividad, oficio o profesión. Lo que trato de decirles es que en definitiva, en comunicación, mientras hagamos un trabajo práctico y diario, podemos seguir creciendo
y por qué no también verlo como un desafío si es que usted considera que es una persona glosofóbica. Más adelante vamos a ampliar el término con otras actividades que he ido preparando para esta ocasión. Quiero indicarles que el trabajo que voy a iniciar el día de hoy se encuentra dividido en dos bloques. Por un lado, este curso de especialización de oratoria profesional está organizado en dos bloques. En el primer módulo, denominado Habilidades de Oratoria, se organizará en 4 sesiones. El día de hoy, sábado 28 de noviembre, vamos a desarrollar los 2 primeros bloques, considerando que tendremos un primer espacio hasta las 11 de la mañana y luego rápidamente ahí nos volvemos a conectar a través del fanpage de CAMEX para poder ofrecerles la segunda clase, expresión verbal. Otros temas que en lo sucesivo, y solo para darles el siguiente dato, aquellos que estén interesados en seguir esta secuencia de los módulos, siempre vamos a estar conectados los sábados de empezando en noviembre, continuaremos en diciembre, porque en total, el curso de oratoria se encuentra organizado en 2 módulos. Uno primero de habilidades de oratoria y el segundo de presentaciones efectivas. Es preciso señalar que dentro de este temario, que se va a ir realizando de manera progresiva, se irán ofreciendo un conjunto de herramientas, entre las que vamos a tener técnicas, estrategias, experiencias e información que se ha ido recogiendo con el paso de la trayectoria laboral de este facilitador, ¿no? Entonces vamos a ver aspectos como tono y volumen en la sesión 3, luego nos vamos a enfocar en el lenguaje corporal en la sesión 4. De igual forma, cuando abordemos el segundo módulo, donde la mirada va a estar puesta en las presentaciones efectivas, para poder organizar la información en los 3 momentos que se suele tener una presentación, como es el inicio, desarrollo, cierre. De igual manera, el curso en lo sucesivo también va a poder considerar aspectos de retroalimentación, para ver en qué medida ustedes también van aplicando con el paso de las semanas y los ejercicios que se les va a ir proponiendo. La clave siempre en oratoria, desde mi punto de vista, radica en que esa información que recibo la tengo que poner en práctica. Y de esa manera voy a poder corroborar si la información, la experiencia y la estrategia implementada son las más adecuadas. Muy bien, nos están saludando, gracias a través del fanpage de la Cámara Peruana de Comercio Exterior. Nos vienen siguiendo Elizabeth Callao. Así es, muchas gracias. Hay el dato solicitado que nos coloquen desde qué lugar del país nos están siguiendo a través de la transmisión del curso de especialización de oratoria profesional. Por acá nos está siguiendo Marlin Crisólogo, de la capital. Orlando Mandujano, gracias, bienvenido Orlando. Elizabeth también nos está siguiendo. No olviden colocar desde qué lugar de la costa, sierra y selva, a lo largo de las 25 regiones, desde qué lugar nos están siguiendo en esta oportunidad, a través de este curso organizado por CAMEX. Muy bien, les estaba comentando también que vamos a implementar, la idea es que esta charla tenga mucho de actividad práctica, de recomendaciones, de sugerencias, y para ello yo implementaré una metodología que la denomino CETAR. La idea es primero establecer una conexión. Creo que toda presentación o toda exposición, cuando usted básicamente lo que hace es intentar hablar en público, debe buscar siempre conectar con el público. Ahora, con el tema del distanciamiento social y la virtualización de todo lo que significa la capacitación y el aprendizaje, es un desafío mayor todavía. Por ejemplo, en este momento en el que yo me dirijo a ustedes, debo pensar, así es, que al mirarles a través de esa cámara, ustedes están atentos siguiendo esta transmisión. Así que siempre buscar establecer un vínculo con los participantes
y por ello solicito que a través del fanpage nos coloquen desde qué lugar de las 25 regiones de nuestro país nos están siguiendo en esta mañana del sábado 28 de noviembre. La información que ustedes van a recibir se recomienda que hay que transformarla. ¿Cómo es esto del acto de transformar? Es decir, yo recibo la información, pero tengo que demostrar una actitud proactiva, no pasiva. Es decir, no es que yo reviso la información y la guardo, no es que reviso la información y simplemente la dejo de considerar. Todo lo contrario, recibo la información, la contrasto con mi experiencia, obtengo de ella lo más valioso y aquí viene el tercer punto que tiene que ver con la aplicación. Creo que es una reconocida frase retórica, aquella que dice, la práctica hace al maestro. Si lo piensas con tranquilidad y serenidad, te podrás dar cuenta que casi todo lo que has ido aprendiendo o vienes aprendiendo en la vida es el resultado, entre otras acciones, de tu constancia, de tu perseverancia, de tu práctica, que no está exenta de errores, pero que los vemos como una oportunidad siempre de mejorar. Y desde mi experiencia como educador, como docente, es que también es importante que nos vayamos apoyando en personas que tienen más experiencia. Y esto yo lo denomino retroalimentación o también en inglés el feedback. Es decir, en adelante, cada vez que realices una presentación, solicita a quien te está escuchando, el auditorio, el público, grande o pequeño, no importa, que te ofrezca algún comentario respecto de tu presentación, ya sea por lo que dices o cómo lo dices. Ahí vamos a ir aportándole varias ideas. Carlos Santón nos saluda también desde la capital. Rita Atúncar nos saluda desde Chincha, Ica. Saludos también para Rita. Elizabeth desde Lima. Oscar Eduardo nos saluda desde Puerto Maldonado. Bienvenido, Oscar. Brenda Lucano desde Puno. También nos saluda por acá Onaidelaf. Nos saluda desde Puno. ¿Ya? Muy bien. Vemos entonces que poco a poco se vienen conectando ya a través del fanpage de Cámara Peruana de Comercio, CAMEX, a este curso de especialización de oratoria profesional. En definitiva, si vamos recogiendo parte de las experiencias que hemos ido acumulando con el paso de los años, todos o la gran mayoría de los que estamos aquí reunidos, hemos vivenciado la experiencia en la escuela, donde con mucho esfuerzo nuestros maestros nos han enseñado principalmente a comunicarnos, poniendo especial énfasis en la comunicación oral. Sin embargo, con el paso del tiempo y ya habiendo alcanzado la edad de la persona adulta, pasados los 18 años, las personas somos el resultado de un conjunto de experiencias y es aquí que la oratoria puede sumar para el desarrollo de esta importante habilidad de comunicación. Vamos con la primera sesión y esta primera sesión, recuerden, se denomina ¿Cómo manejar la glosofobia? Para eso has decidido y has apostado por ingresar a la fanpage de CAMEX para que el día de hoy te pueda yo brindar algunas orientaciones sobre la base de mi formación y experiencia para que puedas manejar, lidiar con esta situación que la literatura especializada la denomina glosofobia. Tiene como propósito, por lo tanto, esta primera sesión es que ustedes puedan aplicar algunas estrategias efectivas para el manejo de la glosofobia. ¿Por qué es para el manejo? Porque personalmente considero que esa ansiedad a la hora de hablar en público siempre está presente, siempre nos va a acompañar. El desafío para cualquier persona, indistintamente de su condición, debe más bien apropiarse de herramientas, estrategias para poder manejar y lidiar con esa experiencia que poco a poco vamos a ir ampliando. Muy bien, por acá había preparado una dinámica que
asumí que estaba dentro de un grupo cerrado, pero ahora que sé que me encuentro a través de la transmisión en vivo del fanpage de Camex, solamente para reforzar lo siguiente: quienes se van sumando a la transmisión, por favor, anotar a través del fanpage desde qué lugar de las 25 regiones de nuestro país nos vienen acompañando en esta mañana. De igual manera, si consideras que este tema, la temática de oratoria y en especial de la glosofobia, resulta importante para ti, pero también conoces a otra persona que le podría servir, por favor, comparte esta transmisión a través también de tu cuenta para que más personas se puedan beneficiar de todo lo que aquí se va a poder difundir. ¿Listo? Entonces nos están saludando también Rosy Crisman desde Lima, bienvenida Rosy, y Carlos Choque desde Huancavelica. Bienvenidos a todos al curso de oratoria. Jesús Alberto Paiva Sámame los saluda como facilitador en esta primera sesión. Por favor, mira a la pantalla e indícame al observar la imagen, ¿cómo crees tú que se está sintiendo esa persona del dibujo? ¿Cómo crees tú que se viene sintiendo? ¿Cómo se está sintiendo esa persona del dibujo? Escríbeme, por favor, qué tipo de emociones puede estar experimentando esta persona que tiene entre sus manos un papel. También observa los detalles de la imagen. Por ejemplo, al fondo, en un segundo plano, aparecen por ahí algunos rostros, ¿cierto? Que lo miran, que lo observan. Observa con detenimiento la imagen, fíjate en el rostro de este joven. ¿Qué tipo de emociones crees tú que puede estar sintiendo este personaje? Muy bien. Por acá nos está saludando, mientras me van dando las respuestas, Yuber Campos, desde la ciudad imperial del Cusco. Bienvenido, Yuber. Angie Gutiérrez, desde la ciudad blanca de Arequipa. Bienvenida. Estudiante de Derecho, nos dice. Nos dice Elizabeth que el personaje se puede estar sintiendo ansioso. Rita nos dice que puede estar sintiéndose temeroso, nervioso, con miedo, siente vergüenza. Se muestra un tanto asustado, se percibe una mala postura por parte de la persona que está intentando expresarse en público, sudoroso y hasta se exterioriza a través de justamente las gotas que aparecen allí, se siente avergonzado, muestra inseguridad, nos dice Rita, ansioso y tembloroso. ¿Te sientes identificado con este personaje? No sé si ahora, pero ahora viene una pregunta que creo rápidamente ustedes van a poder dar respuesta. Ahora la pregunta va para ti, después de haber observado la imagen con este personaje. Tú, ¿cómo sueles reaccionar cuando hablas en público? Esa es la pregunta. ¿Cómo sueles reaccionar cuando hablas en público? A ver, piensa un instante y recuerda la última oportunidad en las que has podido hablar frente a las personas. No importa si lo has hecho en un entorno cuando no había pandemia o cuando ya estamos en pandemia, porque yo estoy seguro que muchos de los aquí reunidos también tienen que hacer uso de la comunicación oral y de la oratoria, porque, por ejemplo, ejercen diversas actividades laborales, profesionales, están al frente de equipos de trabajo, en fin, tienen que congregar a personas, atención al público. De repente usted es un trabajador del sector público o privado y es el rostro, la imagen visible de su empresa u organización. Por lo tanto, ahí están las experiencias. ¿Cómo sueles reaccionar cuando hablas en público? Muy bien, nos dice por acá Anderson. El personaje se siente nervioso, miedoso, nos dice Anderson Alexander, bienvenido también. Pero la pregunta es, tú, ¿cómo sueles reaccionar cuando hablas en público?
Fíjense, a lo largo de mi experiencia docente, más o menos alrededor de 17 años, he venido acompañando a las personas en esta aventura de aprender a desarrollar sus habilidades de comunicación enfocados especialmente en la comunicación oral, y a través de los innumerables talleres que he podido ofrecer en instituciones públicas, privadas, así como a las personas de manera en particular, me han comentado diversas reacciones que sienten a la hora de hablar en público. Por ejemplo, la pregunta es, ¿cómo sueles reaccionar cuando hablas en público? Les comento a manera de experiencia, porque de esto se trata también la conexión que voy a sostener con ustedes. Yo recuerdo durante mi adolescencia, mientras estaba en experiencia escolar, el hecho de que yo sentía que a la hora de hablar delante de las demás personas, ya sea que estuviera al frente o sentado y pedía la palabra, yo sentía, por ejemplo, que se me hacía un nudo en la garganta. Tenía ciertos problemas para respirar. Es más, ahora ya pensándolo tranquilamente, se me aceleraba ligeramente el corazón. Quizás una de las reacciones más comunes también tenga que ver con lo que les estoy manifestando, pero hay muchas. Por ejemplo, el tema de algunas personas me comentan que se les reseca un poco la boca. Otras personas, por ejemplo, tartamudean. Otras personas, por ejemplo, manifiestan sudoración, como el personaje que aparece allí en el dibujo. Y eso de la sudoración no solamente involucra el tema del rostro, sino también de las manos, por ejemplo. Otras personas, ese temblor que les produce esta ansiedad a la hora de hablar en público, en ocasiones también no solo queda en la parte, digamos, vocal, sino también en el cuerpo, en las manos. Algunas personas también en el preciso instante de hablar frente a los demás, por ejemplo, suelen tener algunos tics, ¿no? Algunos tics que pueden estar presentes de repente en alguna parte del rostro, y otros suelen llevarse los dedos a la boca, ¿cierto? Entonces hay un conjunto de reacciones. Por ejemplo, el personaje aquí también está manifestando, se ruboriza. La ruborización también es otra clara manifestación de esta ansiedad que podría alcanzar los niveles de miedo, que es lo hasta cierto punto regular, es lo normal, es miedo, es una emoción, pero también podría alcanzar un nivel mayor que sería pavor, terror. Bien, por acá nos están comentando, nos dice por ejemplo Oscar Terán, en una reunión laboral, él dice, recuerda haber hablado en público antes de la pandemia. Rosy nos confiesa que ella en ocasiones se siente nerviosa y un poco asustada. Oscar nos comenta que al comienzo, sobre todo en la exposición, se siente nervioso. Cuando ya va avanzando, se va ligeramente serenando. Esto es importante, ¿no? A veces el inicio representa para muchas personas esa suerte de sensación de que todo el mundo te mira, se te hace un nudo de la garganta, hay arritmias, se pone un poco seca la boca o se reseca la misma, o hay este temblor en las manos o en el rostro, sudoración excesiva. En fin, también en algunos casos cuando el miedo ya se sigue elevando y alcanza niveles de repente de pavor, puede ser que algunas personas sientan, por ejemplo, escozor. No sé si se han dado cuenta que cuando una persona habla en público, en ocasiones se expresa y ligeramente, de manera casi involuntaria, empieza a rascarse alguna parte del rostro, de la cabeza o del cuerpo también. Hay también reacciones del tipo de escozor. Entonces, son rasgos y reacciones indistintas que las personas pueden tener. Por ejemplo, en mi experiencia como docente de educación superior, trabajo en varias instituciones como universidades e institutos, me he dado cuenta que cuando yo observo a mis alumnos hablar en público, hay quienes se ponen de pie, pero ligeramente empiezan a mover una pierna, un pie. O sea, sin ni explicación alguna razonable aparentemente. Otros también hacen
una serie de desplazamientos, por ejemplo, pero desplazamientos que no están trabajados de una forma estratégica, sino que su desplazamiento obedece justamente a esa ansiedad que produce la experiencia de hablar en público. Otras personas exteriorizan esa ansiedad, por ejemplo, cuando exageran en el uso de los ademanes o también los llamados ilustradores. A estos se les conoce cuando realizamos los movimientos con las manos, los brazos también a la hora de hablar en público. Bien, entonces nos están comentando por aquí, por ejemplo, Jan nos dice que a él esta experiencia de la ansiedad que le genera de hablar en público, él siente que le faltan las palabras, que hay olvidos, y es posible que ante esos olvidos o vacíos, por ejemplo, se inserten o incluyan las famosas muletillas. Brenda nos dice que a ella le falta el aire cuando habla en público y a veces le tiembla la voz. Muy bien, Jaime Vega. Like también para ti, gracias por sumarte a la transmisión. Continuamos. Indicarles, por lo tanto, que hay que aprender a reconocer frente a qué estamos lidiando. Hay que saber con quién estoy trabajando. No lo digo por mi persona, sino reconocer. En un proceso de autoevaluación, me imagino que en varias oportunidades has tenido ocasión de saber, cuando has hecho tu famoso análisis FODA, quizás en algunos casos que me estás escuchando en este momento, te has dado cuenta que en la parte de la D de debilidades has colocado algo así como tengo miedo de hablar en público, o no sé cómo expresar de manera organizada mis ideas, o me pongo nervioso a la hora de dirigir la palabra frente a los demás. Eso, estimados participantes, tiene un nombre y se conoce con el término de glosofobia. Gloso deriva del latín glosa, que a su vez es el equivalente en español a lengua, y fobia es el sufijo griego también que significa rechazo, aversión, miedo o pavor. Dicho de otro modo, la glosofobia es el miedo de hablar en público. Y me detengo acá para comentarte lo siguiente. Esto de la glosofobia realmente representa una de las fobias, de las tantas que existen, comunes entre las personas alrededor del globo terráqueo. O sea que podría decirse hasta cierto punto que eso que te pasa a ti, que yo también lo vivo, realmente resulta común entre las personas. La diferencia en qué radica, en que si estás aquí, estás buscando la oportunidad de cómo mejorar eso. Estás dejando tu zona de confort para poder justamente aprender a desarrollar, y eso es algo que empieza por este cambio que tú estás intentando generar. Cheryl Hamilton, una experta norteamericana en el desarrollo de las habilidades de comunicación oral, nos dice lo siguiente: el 95% de la población sufre de ansiedad en mayor o menor grado cuando tiene que hablar en público. Entonces, fíjense ustedes, no es poca es bastante alto el nivel de personas que tienen esta situación de la experiencia de la glosofobia. Por lo tanto, mi consejo es, reconozca que puede sentir glosofobia de repente en una baja, mediana o alto nivel de glosofobia. Pero aquí se les irá compartiendo algunas información y experiencia, ¿correcto? Quiero decirte que junto a lo que nos venía informando la especialista norteamericana Cheryl Hamilton, pues te quiero comentar que a lo largo de la historia de la humanidad son innumerables los casos de personajes famosos que sintieron glosofobia o que han aprendido, y ahí viene la palabra, han aprendido a convivir con la glosofobia.
Creo, en definitiva, que si bien hay una predisposición a cambiar y mejorar, desde mi experiencia, siempre debemos lidiar con esta situación. Voy a continuación a mostrarte y contarte brevemente pasajes de la vida de personajes a lo largo de la historia de la humanidad que, al igual que tú y quien habla, probablemente también debemos aprender a lidiar con la glosofobia. Y qué ironía de la vida, el primer y uno de los más grandes representantes de la oratoria, sin duda, Demóstenes, orador griego, quien, dicho sea de paso, según la historia revisada, ejerció nada más que la jurisprudencia, el derecho, y muchas veces se asume desde la mirada de la sociedad que los abogados, expertos en leyes, deben poseer esta habilidad para poder defender sus argumentos de manera razonable y válida. Demóstenes, además, si averiguamos a detalle la historia, tenía una particularidad, según refieren las personas que han averiguado acerca de su vida, tenía un problema de tartamudez. Ese es otro rasgo que también he podido observar en muchas personas. Él tenía para eso una suerte de remedio medicina, y con ello quiero decirles que aquí se les va a brindar varias ideas y sugerencias, pero ustedes tendrán que llevarlas a la práctica y ver cuál de ellas funciona mejor. Demóstenes, el padre de la oratoria griego, se colocaba unas pequeñas piedritas debajo de la lengua para evitar el tartamudeo. Fíjense que esto después lo vamos a ver más adelante cuando brindemos algunos ejercicios y técnicas de vocalización para la correcta dicción y pronunciación. Demóstenes sentía vergüenza a la hora de hablar en público, pero fue esa experiencia la que también él aprendió a entenderla, procesarla y verla como un desafío. Creo que, en definitiva, el paso importante que tenemos que dar las personas que alguna vez hemos sentido la glosofobia es enfrentarla. Así que Demóstenes, a partir de esa experiencia, decía que hablaba en las plazas, en los espacios públicos, cuando tenía que salir en defensa de su tierra natal, Grecia. En definitiva, creo que la historia de Demóstenes nos puede ayudar a entender que la práctica convierte a las personas en especialistas. Otro famoso personaje glosofóbico, entre los varios que se pueden contar del mundo del cine, del séptimo arte, es el actor norteamericano Harrison Ford, que, según la información averiguada y la literatura consultada, es que Harrison Ford, famoso actor norteamericano, hasta el día de hoy confiesa sentir cierta vergüenza cuando tiene que ofrecer, por ejemplo, una entrevista. Esto parece algo descabellado, ¿no? Porque uno puede pensar que un actor acostumbrado a que el lente de la cámara esté sobre su rostro sienta vergüenza, pero en definitiva no es el único. Entiendo que también Nicole Kidman, otra actriz famosa del mundo del séptimo arte, también reconoce que en algún momento ha sentido y siente todavía esa ansiedad y esa glosofobia a la hora de hablar en público. Otro personaje que también se suma a esta larga lista de personas que alguna vez en su vida han sentido la experiencia de la glosofobia es el reconocido magnate, empresario norteamericano Warren Buffett. Incluso, leyendo parte de su historia de vida, un hombre que al día de hoy vive, es un nonagenario. Se sabe en la historia, por ejemplo, que Warren Buffett, por ejemplo, pidió ayuda a otro famoso especialista consultor llamado Dale Carnegie. ¿Ya? Entonces, estamos frente aquí a personas de carne y hueso, como tú y como yo, que han sentido esta misma experiencia de la glosofobia. Dicho esto, quiero ahora invitarlos. Les voy a pasar un enlace, ¿ya? Eso creo que lo vamos a hacer de pronto antes de que finalice esta primera sesión, les voy a pasar el enlace del test que quiero compartirles.
Y como nos vamos a seguramente reencontrar en la próxima sesión a partir de las 11 de la mañana, entre que se conectan, responden rápidamente al test y luego les vuelvo a compartir este material porque creo que les puede ser muy útil, ¿ya? Acá hay una escala, pero les quiero compartir también este test, que lo voy a hacer llegar a través de el chat y los amigos de CAMEX se los compartirán gentilmente antes de que finalice la sesión. Muy bien. Por lo tanto, estamos aquí enfrentando esta situación. ¿Cómo manejar la ansiedad o miedo de hablar en público? Esa sería la pregunta. Bibliografía existe y es amplia y extensa. Cuando digo bibliografía, me estoy refiriendo a autores que han abordado el tema desde la experiencia personal. Menciono solo por citar algunos nombres, desde el famoso orador y conferencista internacional, el mexicano Miguel Ángel Cornejo y Rosado, por ejemplo, Yokoi Kenji Díaz, por ejemplo, también Jürgen Klarich, por citar algunos ejemplos de personajes oradores, ¿no? Entonces, sobre esa experiencia y la propia que también he ido recogiendo, quiero brindarles a continuación algunas ideas para que ustedes puedan manejar la experiencia y la ansiedad a la hora de hablar en público. Acá hay 3 puntos, pero no son los únicos. Yo les voy a ir comentando algunos otros. Primero, considero que para poder manejar esta ansiedad a la hora de hablar en público, primero tenemos que trabajar a nivel mental. Porque muchas veces en el tema de la oratoria y el arte de hablar en público, cuando tenemos que en definitiva expresarnos frente a las demás personas, están presentes en nuestros recuerdos las experiencias que vivimos a lo largo de nuestra vida. Es decir, si usted durante su infancia, ya sea a nivel familiar o en la etapa escolar, en su adolescencia también, por ejemplo, de repente tuvo una experiencia poco o nada satisfactoria. Es decir, usted estuvo al frente de sus compañeros y quizá se burlaron o lo miraban y usted no sabía qué hacer. Probablemente dichas experiencias no resultan nada gratificantes. ¿Cómo trabajar entonces el tema de la mentalidad positiva? Esa sería una pregunta. Podríamos trabajar utilizando lo que a mí me funciona, pero que yo quiero compartirles a ustedes. Para el tema de la mentalidad positiva, es importante interiorizar y recordar las experiencias positivas a la hora de hablar en público. De repente recuerdas cuando has sido niño, cuando has sido adolescente, cuando saliste a declamar representando tu aula en el colegio, o ahora que ya estás trabajando, recuerdas al finalizar una exposición, una presentación de un proyecto, al dirigir una reunión, algunos de tus compañeros de trabajo te agradecen, te saludan y te dicen: Víctor, muy bien, Gabriela, qué interesante, me gustó tu charla, tu presentación. También deben apoyar, a manera de sugerencia, quiero decirles, apóyense en frases empoderantes, en frases célebres positivas. Por ejemplo, a mí me gusta repetir ciertas frases en el transcurrir del día, porque eso también me genera la oportunidad de tener calma, tranquilidad y con buena vibra y predisposición. Entre mis frases favoritas puedo citar, por ejemplo, la de Robert Kiyosaki: la pasión es el inicio del éxito. O la de Walt Disney: si lo puedes hacer, si lo puedes soñar, lo puedes hacer. O quizá también la frase de David Fishman, creo que la recogí del libro El éxito es una decisión, una frase que más o menos dice así: el éxito no consiste en fortalecer nuestras debilidades, sino en potenciar nuestras fortalezas. Entonces, para poder trabajar y desarrollar el tema de la mentalidad positiva, punto número 1, recuerde experiencias vividas durante su infancia, adolescencia o ya ahora como adulto, pero que le resulten gratificantes porque superó el reto,
porque pudo presentar su proyecto, porque pudo dirigir una reunión y, en definitiva, porque tuvo la oportunidad de estar frente a un auditorio en un espacio real. Pero si ahora, en este tema de la virtualización y el distanciamiento social, también tiene que estar frente a las personas a través de una cámara, entienda que su mensaje, su discurso y su presentación tienen que estar enfocadas a esta cámara. No tema mirar la cámara. Tiene que establecer un vínculo con él. Eso a nivel de mentalidad positiva. Segunda consejo y clave para manejar y lidiar esta experiencia de hablar en público, desde mi experiencia, es el dominio del tema. Siempre les comento esto a mis estudiantes o a las personas con las que me vinculo a través de espacios de formación, capacitación, como los que en este momento CAMEX está ofreciendo a todos los participantes. La clave radica también en este bloque. Si usted se prepara de manera consciente, organiza su presentación, algo que también vas a aprender a través de este curso de oratoria, eso con el paso del tiempo te va generando a ti seguridad y confianza. Lo que te trato de decir es: prepare, domine, trabaje, ensaye su tema, el contenido, el mensaje, algo de lo que vamos a hablar, por cierto, en la próxima sesión. Entonces, ¿qué sugiero, qué recomiendo en estos casos? Como cada persona va desarrollando su estilo, por ejemplo, a mí lo que me puede funcionar, no necesariamente a otros, pero ahí va algunas orientaciones. Algunas personas suelen tener una capacidad de memorización más alta que otras, y eso es bastante razonable porque tenemos un conjunto de inteligencias, como dice Howard Gardner, múltiples. Hay quienes tienen la oportunidad de aprender casi todo de memoria, como cuando uno quizá recita o ensaya una presentación cuando vemos a los niños, por ejemplo. En términos generales, las personas no podemos aprender todo de memoria, menos si se trata de un discurso medianamente largo y extenso. Para ello, yo recomiendo tener ayudas de memoria. ¿Qué es una ayuda de memoria? Es una anotación, usted lo puede tener en un papel, en un cuaderno, y eso quizá, o una imagen, algo que a usted le facilite la posibilidad de al mirar esa imagen o al mirar esa palabra o esa frase, rápidamente recuerda lo que tiene que decir frente al público. Entonces, el dominio del tema representa sin duda otra posibilidad. También quiero anunciar desde este momento que vayan pensando, por ejemplo, ustedes en preguntas que quizás se pueden ir desprendiendo de esta presentación. Vayan anotando ahí sus preguntas, que en breve voy a ir dando también respuesta. ¿Qué más tengo que decirles? Algo que funciona y está comprobado por la experiencia y el trabajo también que se ha hecho de las investigaciones y estudios, es el tema de la respiración. Esto parece irrelevante, pero no lo es. Por ejemplo, a través del tono, del volumen, en definitiva, a través de la voz, yo me puedo dar cuenta cuando una persona está un poco ansiosa, nerviosa, o quizá la escucho que se acelera con demasiada prisa, o desacelera y aparece o dice cosas muy lentas. En general, el tema de la voz, y ahora viene el detalle, obedece a la famosa respiración diafragmática. Como sabemos, el proceso de la respiración tiene dos momentos. Inhalamos, es decir, tomamos aire por la nariz y expulsamos por la boca en el momento 2 de exhalar. Inhalamos, hacemos que ingrese la mayor cantidad de oxígeno a nuestro cuerpo y especialmente a nuestros pulmones y expulsamos por la boca. Sin embargo, en esta ocasión, este tipo de respiración tiene una particularidad. Normalmente, para que nosotros podamos vivir, realizamos una respiración de tipo clavicular.
Es decir, notamos que debemos elevar ligeramente los hombros cuando respiramos. Pero para hablar en público, necesitas practicar la respiración diafragmática. A continuación, explicaré básicamente la ejecución que seguramente algunos ya saben. Paso número 1. Primero, antes del paso 1, yo recomiendo, antes de empezar con el ejercicio, expulsar todo el poco aire que tenemos por dentro. Expulsamos, entre comillas, vacíos, ¿no? Por dentro, de aire. Recién ahora tomamos la mayor cantidad de aire por la nariz, o sea, inhalamos la mayor cantidad de aire. Pero la respiración diafragmática consiste en que ese aire no tenemos que expulsarlo rápidamente por la boca. No. Inhalamos y ese aire tratamos de retenerlo en la zona abdominal. En otras palabras, en la barriga o estómago. Ahí alojado. Obviamente está en nuestros pulmones, pero tratemos de que ese aire se sostenga en la zona abdominal. La secuencia 1, inhala. La secuencia 2, retén ese aire que ahora es un oxígeno adentro, ¿cierto? El oxígeno del aire. Lo retienes. ¿Cuánto tiempo debes retener? Aproximadamente unos 5 segundos. Si puedes más, cada organismo y cuerpo lo hace a su propio ritmo. Se retiene y después se expulsa. La secuencia 3 sería la expulsión. ¿Pero cómo es la expulsión? Suave, lenta, como si intentaras apagar el candil de una vela. Entonces, secuencia 1, inhalamos. Secuencia 2, retenemos en la zona abdominal por espacio de 5 segundos. Secuencia 3, usted coloca su dedo índice así, como si se tratase del candil de una vela, y ligeramente por la boca empieza a expulsar el aire hasta lentamente ir expulsando todo. Es una secuencia de 3 pasos. Estos son 3 de los más importantes recomendaciones o consejos a la hora de manejar la ansiedad de hablar en público. Hay más, por supuesto. Te añado uno más que en lo personal a mí me funciona. Cada vez que tengo la experiencia de estar frente al público y hablar, evidentemente, a mí me funciona hacer ejercicios, desde saltar, estiramientos, algunos denominan pausas activas laborales, puede salir a caminar o a trotar. En definitiva, hacer ejercicios también es otra estrategia para lidiar o manejar esa ansiedad, miedo o temor que podemos sentir en la experiencia de hablar en público. Muy bien, ¿qué otras estrategias creen ustedes que podría funcionar? No se olviden de las preguntas a la hora de plantear. Rivaldo, por aquí ya van llegando algunas preguntas. Hay otras herramientas que yo quisiera también a ustedes compartirles. Por ejemplo, Rivaldo Orihuela nos dice, buenos días, nos dice él. Disculpe, cuando hablo en público me pongo nervioso y me sudan las manos. ¿Cómo puedo mejorar? Muy bien. Gracias, Rivaldo Orihuela. Me gustaría que colocaras allí en la información desde qué lugar nos estás siguiendo en la transmisión del curso de oratoria ofrecido por CAMEX a todos los participantes. Entonces nos dice Rivaldo que, por ejemplo, a la hora de hablar en público, él lo exterioriza a través de la sudoración. Fíjate, Rivaldo, que uno tiene que ir trabajando los cambios de manera progresiva. Las personas no gestionamos el cambio al mismo ritmo o velocidad. Hay quienes rápidamente podrán obtener una práctica y un beneficio. Otros irán cada uno a su propio ritmo. Lo importante es que el primer cambio, Rivaldo y todos los que me están escuchando, pase por una actitud de conciencia, es decir, establecer la necesidad de cambiar. Y si, Rivaldo, tú estás acá, es porque seguramente estás pensando en cómo trabajar al respecto. Fíjate, yo te recomiendo el tema de la respiración diafragmática. Inhala, retén y exhala. Ese es uno. Rivaldo, el tema también de la mentalidad positiva. Por ejemplo,
Rivaldo, me gustaría a ti y a todos los que me están escuchando que nos compartieran su frase positiva favorita. A ver, háganlo en este momento. ¿Cuál es esa frase que a ti te gusta repetirte porque te da ánimo, te da coraje, te genera esa sensación de que sí vas a poder superar los obstáculos y adversidades? Por ejemplo, a mí también me funciona repetir algunos textos de carácter poético. Y yo creo que cada uno tiene que tratar de incorporar aquellas ideas que a uno le ayuden a desarrollar. Por ejemplo, hay un poema de el médico sudafricano Charles, no recuerdo ahorita exactamente el nombre, se llama, Christian Barnard, se llama el médico sudafricano, que en vida escribió un poemita que se titula El éxito comienza con la voluntad del hombre. Este poema, que tiene 6 estrofas, en realidad yo lo utilizo estratégicamente para, a veces, una mañana o un día me repito una estrofa, no necesariamente las 6. ¿Por qué? Porque su contenido realmente me estimula de manera positiva a dar lo mejor de mí. Por ejemplo, una de sus estrofas dice más o menos de esta manera, ¿no? Si piensas que estás vencido, lo estás. Si piensas que no te atreves, no lo harás. Si piensas que te gustaría ganar, pero que no lo puedes, no lo lograrás. Si piensas que perderás, ya has perdido, porque en el mundo encontrarás que el éxito comienza con la voluntad del hombre. Todo está en el estado mental. Por ejemplo, te acabo de compartir 2 estrofas del poema El éxito comienza con la voluntad del hombre, de Christian Barnard. Rivaldo nos estaba comentando entonces que él tiene el problema de la sudoración. Y sin duda, Rivaldo, eso habría que verlo ya con cierto detalle. ¿En qué sentido? La sudoración, si te has dado cuenta, solamente aparece en la experiencia de hablar en público. Solo antes de hablar en público, antes y durante. Eso también habría que tenerlo como presente, Rivaldo, porque quizá detrás de eso haya un trabajo un poco más especializado que realizar en lo particular. También, Rivaldo, te recomiendo, ¿por qué no?, tratar antes de hablar en público, hacer alguna pausa activa laboral, algún ejercicio de relajación, creo que también es importante. Estuve revisando la bibliografía y hay quienes, por ejemplo, recomiendan y aconsejan prácticas de meditación y yoga. Y eso pasa, ¿por qué? Por la experiencia. Lo que a uno le funciona, a otro también le podría funcionar o no. Pero en definitiva hay que probar. Muy bien, por acá nos está saludando, Rivaldo, muchas gracias, desde Huacho, del norte chico. Así es. Sandra Verónica nos consulta. Buenos días. Cuando te faltan las palabras, ¿qué debería mejorar? ¿Más vocabulario? Sandra, lo que tú nos estás consultando, estamos ya en la fase de las preguntas. Anímense a hacerlas. Ya nos encontramos casi cerrando esta primera sesión. Muy bien, sí, recuperé, había una pequeña interrupción ahí, ahora creo que ya me escuchan normalmente. Sandra nos estaba comentando acerca de que ella, cuando habla en público, siente que hay olvidos de la información que quiere presentar. Las razones pueden ser diversas, sin duda tiene que ver un conjunto de habilidades que hemos ido trabajando a lo largo de nuestra vida. Yo recomendaría, en este caso, Sandra, si tú, iniciada la presentación, aun cuando ya te has preparado previamente para realizar la misma, tengas a la mano ayudas visuales que te acompañen durante tu presentación. Me explico. De repente, tener a la mano alguna especie de esquela, un papel o algo que tú puedas tenerla a la mano, observar y recordar y asociar. Porque hablar en público no se trata de leer un discurso o un texto, aunque te podrías apoyar estratégicamente en él, claro que sí,
puedes apoyarte. O sea, tú, por ejemplo, voy a compartir algo de la experiencia que también he ido recogiendo. Tú puedes hablar una parte del discurso y de repente sacar de tu bolsillo, donde lo tengas estratégicamente, lees una parte de lo que querías decir, pero solo una parte, no todo. Es como si una persona está abordando el tema, por ejemplo, del emprendimiento, y entonces dice, ¿no? Por eso vengo observando que el Perú es un país de emprendedores. Y no lo digo yo, lo confirma así la información expresada a través de los medios de comunicación. Es más, y sacas un papel, ¿no? Es más, de acuerdo con el diario Gestión, uno de los más prestigiosos en el mundo de los negocios y las empresas, señalan que 4 de cada 10 peruanos ha desarrollado en los últimos 5 años alguna actividad de emprendimiento. Con esto podemos darnos cuenta, por ejemplo, que el Perú es un país de emprendedores. Entonces, sí te puedes apoyar en algunas ayudas visuales, estimada Sandra. Por acá nos dice también, por ejemplo, Rivaldo nos está compartiendo su frase que a él lo empodera y lo hace sentirse una persona muy positiva. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Gracias, Rivaldo, nos has hecho acordar al poema del escritor y bate español Antonio Machado. Caminantes son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. José Peña nos dice, buenos días, cuando hablo en público tengo miedo de equivocarme. Eso es bastante común lo que tú mencionas. Quizás debe obedecer a ciertos patrones de crianza o experiencias previas con las que hemos tenido que lidiar en nuestra familia o en nuestro entorno escolar, amical, entre otros. Sí, hay que trabajar en ese sentido para poder superar esa situación que no nos hace sentir bien como nosotros. Dice que también José que él suda, tiembla ligeramente la pierna y no sabe cómo manejar con ello. Estimado, ahí tenemos ejercicios, respiración diafragmática, preparación del tema, mentalidad positiva, o sea, trabajar, digamos, a nivel de la parte emocional, que en buena cuenta suma en nuestras presentaciones. Nos dice Marirox Flores, ¿cómo eliminar las muletillas? Eso va a formar parte en algún momento de la presentación que vamos a trabajar en las próximas sesiones, pero sin duda el tema de las muletillas representa en buena cuenta ese talón de Aquiles en casi todas nuestras presentaciones, pero hay que hacer algo al respecto y aquí se lo vamos a compartir. Muy bien, buenos días desde Arequipa, nos está saludando Peter Mesa. ¿Cómo mejorar mi tono de voz al hablar en público? Gracias, Peter. Comentarte que, si mal no recuerdo, es la sesión 3 donde se va a abordar de manera específica la dimensión del tono y el volumen, que sumados dan como resultado el trabajo con la voz. De igual manera, gracias, Sandra, también a ti. Y nos saluda por acá Sken, Mariani. Tengo tantas cosas por expresar, pero en el momento no lo digo por miedo y me afecta bastante. Mariani, quería comentarte que en el segundo módulo de este curso, que se irá desarrollando los días sábados a partir de las 10 de la mañana, vamos a abordar la estructura y organización de una presentación. Y eso creo que en definitiva te puede ayudar también. Muy bien, gracias a ti, José. Y Maricielo nos dice, a veces te sabes todo el tema, sales al frente y te olvidas. Sí, también eso, a esas personas que suelen tener esa fragilidad a la hora de expresarse en público, aprendieron todo, pero están al frente, a ellos les recomiendo tener una ayuda a memoria. Una ayuda a memoria es una pequeña esquela, una pequeña estructura con palabras claves que puede estar estratégicamente en algún lugar cercano a la hora de hablar en público, porque uno habla en público de repente detrás de un atril, o también habla en público frente a contacto con las personas. Entonces, por allí podríamos tener estratégicamente al costado una pequeña mesa donde dejemos algunas palabras claves sueltas con letra grande para poder ayudar a trabajar. Estimados participantes, quiero darles un anuncio en este momento, y es que nos está quedando ya un minuto para el cierre de esta presentación de la sesión número 1. ¿Cómo manejar la glosofobia? Dominio del tema, respiración diafragmática, mentalidad positiva,
ejercicios a manera de pausas activas laborales y un conjunto de información que hemos ido compartiendo. Espero que hasta aquí el curso de oratoria te haya resultado valioso, práctico, y lo mejor es que todo lo pongas en práctica. Aquellos que quieren continuar con esta transmisión, vamos a cerrar aquí en breve y rápidamente vamos a continuar con el segundo tema, donde hablaremos acerca de la expresión verbal en este curso de oratoria. Me despido aquí y los reencontramos en breve. Muchas gracias. En breve, ¿eh?